Julio, ¿cómo le va? Buen día. Julio, ¿cómo está usted? Bien, Germán, buen día, bien, bien. Bien, bien. Bueno, ¿qué espera este año Y este políticamente? año, siempre los terceros años fueron los del inicio del conflicto. Eh, Recuerde que Macri ganó tranquilo la intermedia y luego empezó su crisis. Porque, Germán, hay una cosa que es superior a la inflación, que es el acuerdo entre el gobierno y oposición. Usted y yo vemos que en Chile cae el Partido Comunista y sube el Conservador y los dos se juntan para trabajar por el mismo proyecto de Chile. Nosotros estamos pensando que si viene, le toca al otro grupo, al otro sector o a cualquier otro, se va a destruir lo que se hizo. Con lo cual, no hay proyecto de sociedad si no hay coincidencia. O sea, no hay democracia entre enemigos, Germán, y lo repito siempre. Entonces, la cuestión acá sería complicada porque el oficialismo y la oposición es un tire y afloje permanente. Está bien, pero eso demuestra la decadencia de Argentina. No hay país donde eso se pueda procesar, transitar. No se inventó. La democracia es entre adversarios. Los adversarios se enfrentan, pero tienen un proyecto común. No hay una sociedad con dos proyectos. Y usted, lo que pasó esta semana con Techín, esta declaración de Caputo diciendo que no va a pasar nada porque van a venir nuevas empresas y va a permitir que la gente Es, siga fluctuando es, en el un, trabajo. es un chiste de mal gusto, es un miserable el personaje. Es la promesa del estafador, ¿no? Techín era la empresa, digamos, clave. Nosotros tuvimos grandes empresas monopólicas que eran Bungibor y Techín. Todas las empresas monopólicas están protegidas por el Estado. Usted vio que Trump llegó y dijo, vuelvan de China a Estados Unidos porque si no, no les permito sobrevivir. O sea, la defensa de la empresa es la defensa de la patria. El capitalismo no existe sin burguesía industrial, sin un grupo de empresarios enamorados de su país, como lo tiene Brasil. Pero hasta ahí bien, perfecto, lo entiendo. Pero ¿cómo justifica usted un 40% menos, por ejemplo, en un producto? Porque usted tiene un dólar falso, absolutamente falso, y lo sabemos todos, no tenemos que preguntar. Y el segundo tema que tiene es que usted sabe que China subsidia, todos los grandes países que están creciendo subsidian, destruyen el mercado y después le imponen el precio. Esto es más viejo que la escarapela. Lo hizo Inglaterra durante años. No, primero se lo manda regalado y después que destruyó la industria le pone el precio que se le da la gana. Pero usted, hay una cosa, Germán, el trabajo es más importante que el precio. El trabajo de las sociedades se piensan por el trabajo de sus habitantes y no por el precio de sus productos. Bueno, pero también, ¿y ahora cómo seguimos en esto? Escúcheme, ¿por qué no se firma con el mercado común? Porque Francia defiende a su agricultura. ¿Sabe cuánto es más cara que la nuestra? Pero ellos la defienden porque defienden a sus trabajadores. No se inventó el negocio del precio, eso de contadores, eso de economistas bobos que dicen, no, baja el 3 de impuestos, el 2 de qué sé yo. Bueno, eso de contadores, la política es una cosa más amplia que un pobre contador que haga número, ¿eh? Entonces, ahora tenemos la destrucción de cargos, puestos de trabajo, que son miles de miles, y bueno, cuando Milei termine, que va a perder, si lo que pasó ayer en el INDEC es la muestra clara de que no quieren asumir que la inflación es mayor que la que esperaban.
Punto. Entonces, ¿el escenario cuál sería? No a la importación, porque esto va a generar destrucción de empresas y caída de puestos de trabajo. Germán, dígame un país que no sea proteccionista y yo lo aplaudo. Dígame uno en el mundo. Si hay un país que no sea proteccionista, llámeme por teléfono y me dice, encontré uno. No hay. Todos los países se protegen. Vas a venderle algo a los chinos, a ver qué le dice. Ahora, nosotros le compramos eso. El 40% más barato con este dólar falso, absolutamente falso, que tenemos. Ah, bueno, eso es fácil. Y entonces usted me dice falso, ¿cuánto debería estar el dólar entonces Bueno, hoy? yo no soy el mercado, pero si las empresas no pueden comprar, no sabemos. Si son liberales, que lo dejen flotar. Lo de las bandas es una trampa. Y todos sabemos que es una trampa. No, pues si usted lo deja flotar al dólar y no lo controla, se va arriba a los 2000. Pero el liberalismo es eso, Germán. Otro liberalismo no se inventó en la humanidad. Liberalismo con control es falso. Bueno, sí, acá se lo mantiene que esté fluctuando entre 1400 y 1500. Entonces, bueno, entonces son liberales para el negocito. No, no. Si son no hay país, no hay sociedad en el mundo que controle el dólar, que controle el valor de la moneda, pocos. Sí, de Estados Unidos lo manejan, pero la libertad, esa libertad es esencial, y este no la va a dar porque es toda falsa. Y ahora, ayer se le rompió, hoy La Nación explica que el golpe a la confianza del INDEC es grave, Germán. La Nación, que no es un diario que yo sepa de izquierda, ¿no? Sí, es la misma complicación que tuvo el kirchnerismo cuando quiso monitorear el tema del INDEC. Exactamente. Cuando usted quiere deformar los números es porque no quiere asumir la realidad que está construyendo. Pero, cuando usted escucha a algunos analistas, que no es usted, dicen, pero mira, lo que vino Milei es hacer un cambio de cultura, a cambiar otro sistema, y está peleando más que por la economía, por un cambio de cultura en la Argentina. Bueno, hay imbéciles de todo tipo. Yo no conozco ninguno que haya de eso que haya leído 3 libros. O sea, la cultura es una para la humanidad. No hay una cultura como la que ellos creen que puede haber. La cultura, si invitamos a Estados Unidos, invitémoslo. ¿Qué hace Trump? Protege. ¿Qué hace Europa? Protege. ¿Qué hace China? ¿Qué hace India? ¿Qué cultura vinieron a cambiar? Lo que pasa es que son contadores públicos. Los contadores son como los borrachos, se llaman economistas y nosotros alcohólicos. Pero en rigor, estamos discutiendo la economía cuando el eje central es la política y la cultura de la humanidad es la misma. Nada más que usted sabe, como yo, que los habitantes de Rusia y de Estados Unidos, los ricos la pasan muy bien y los pobres la pasan muy mal. La única cultura de integración social que tiene la humanidad, y eso lo escuchaba yo que se lo decía el expresidente Julio María Sanguinetti a Carlos Pañi, es Europa. Europa llegó a la mayor integración social de la humanidad. Esa es la cultura de la justicia y de la integración social. Además son estupideces. Pero, y Argentina, usted sabe que con la venida del peronismo se genera un hecho, primero era la clase media con el radicalismo, con el peronismo es insertar a la clase más baja en mejores lugares, incluso más. Había hasta humoristas que hablaban de este tema de cómo el que estaba abajo, de pronto cuando llegaba arriba de la clase media, lo detestaba al de abajo. Hasta Discépolo tenía su mordisquito, que era su personaje. Soy especialista en el tema y me gusta mucho, pero en serio. Yo fui diputado con Perón, pero ya se lo dije varias veces, con Lanusse y con Leviston la Argentina era más que Brasil. Más que Brasil. Hoy somos la 4ª parte de Brasil. Entonces, esa es la cultura que cambiaron estos bobos que dicen que hay que cambiar la cultura. La Argentina fue el país más importante del continente. Hoy no existimos.
y vienen una manga de idiotas que no saben cómo se llaman, que no leyeron nada porque son analfabetos, y dicen que hay que cambiar la cultura. ¿Qué entienden por cultura? Nosotros fuimos el reflejo de Europa, Germán, y ese reflejo era la clase media. Y yo fui taxista de clase media en los 70, en un Cian di Tela, y hoy hay médicos de clase baja. Eso se llama decadencia, Germán. Los demás son detalles. Bueno, pero entonces usted acá me explica acá, ¿fue un error del peronismo? ¿Fue un desnivel del radicalismo? Porque, tomémoslo ideológicamente, porque el liberalismo recién ahora está apareciendo. ¿Dónde está el error? Para El llegar a esta error se dio decadencia? como, nosotros fuimos país integrado hasta el delincuente de Martínez de Oz, que llevó, cuando Isabel cae, que yo estuve en contra y la enfrenté, deja $6.000 millones de deuda y había 4% de desocupación, no había caídos ni había inseguridad. El delincuente de Martínez de Oz con el delincuente de Carlos Menem convierten a la Argentina en la miseria que soy. Punto, ¿no? Si no hay más vuelta, está tan claro. Isabel Perón cae por una cuestión política del enfrentamiento izquierda No, y cae por derecha. una mezcla de... Yo estuve en contra de Isabel, es una historia más larga. Yo estaba a favor de la fórmula Perón-Valdés, pero es otra historia. La guerrilla ha sido atroz para la Argentina. No hay que reivindicar la guerrilla como hacía el kirchnerismo. La guerrilla no fueron héroes. No sirvieron para absolutamente nada. Sí, digamos, para ayudar a los golpes. Entonces estamos en toda esta reivindicación de los derechos humanos cuando el derecho esencial es el social. Bueno, usted sabe que Argentina está en un debate desde la década del 80 por este tema. El tema es que la guerrilla fue traición a la patria. ¿Qué quiere? No fue la salvación. A Perón lo trae el pueblo, no lo trae el montonero. Fueron desastrosos. Yo con eso, mire, he escrito libros sobre ese tema y fui partícipe y me hice cargo del velatorio de los muertos de Trelew. Tengo secuestro y exilio. No me pueden contar lo que fue la guerrilla, estos alcahuetes que nunca fueron ni presos. Perdón, usted está poniendo la cuestión que es el caso de Trelew, que esto es antes de la democracia. Antes de la democracia, el 22 de agosto del 72. Correcto. Cuando usted plantea toda esta cuestión, ¿usted cree que Argentina, la guerrilla, se ha deteriorado, ha caído a raíz de esto, política y económicamente? La Argentina, entre los males que tuvo los militares y los guerrilleros. Yo participé de los democráticos, de los que queríamos la salida democrática, impedida por una confrontación entre dos estructuras violentas y decadentes, que eran los dos demonios. Vio que dice, no se puede decir dos demonios porque uno era Estado y el otro no era Estado, pero eran dos violentos que vinieron a destruir la estructura social. Julio Bárbaro, es un placer siempre hablar con usted. Le agradezco Gracias, muchísimo. gracias. Gracias, un abrazo, señora.